Bienvenidos a la clase virtual de Ciencia y Tecnología de cuarto año de secundaria, con sesión número 18, fecha 07 de agosto del 2020, bajo la dirección del profesor Wilfredo Aucasi Quispe. Bien, una vez más, su profesor le da bienvenidos jóvenes estudiantes a la tercera unidad de Ciencia y Tecnología. Espero que cada uno de ustedes estamos prestos con los ánimos de seguir interactuando en el proceso de enseñanza a través de la ventana virtual que el Ministerio de Educación garantiza. De igual manera, enseguida, jóvenes estudiantes, les invito a observar las siguientes imágenes que el día de hoy he preparado para poder realizar a través de interrogantes y luego pues llegar al tema principal del día de hoy que vamos a poder desarrollar. Bajo las aportaciones, ideas, propuestas de cada uno de ustedes se realiza esta clase virtual. Bien, como ustedes ven, hay imágenes que les presenta a través de esta ventana virtual, ¿no? Un cachorro, un número de cachorritos de los animales salvajes, como por ejemplo del zorro. Aquí vemos también la imagen de un panal de abeja y como por siguiente también tenemos una imagen del aspecto vegetal. En este caso es una planta que realmente se reproduce a través de las raíces o tallos, o como también puede ser a través de semillas. Bien, jóvenes, a partir de esta imagen espero que cada uno de ustedes observen cuidadosamente de qué se trata. Que realmente estos animales, estos seres vivos, si bien cierto, viven organizados, por supuesto, aislados. En este caso, vamos a empezar de esta imagen de los zorros. Dentro de esta familia de que viene a ser de los caninos, encontramos los pequeños zorros cautelosos, que prefieren mantenerse alejados de los humanos. Es cierto, cada animal, cada población de animales tienen su hábitat, ¿no? Tiene su medio ambiente. ¿Qué más? Luego también observamos en cuanto del panal de abejas. Si bien es cierto, también tiene su lugar, su hábitat adecuado. Las abejas son uno de los principales polinizadores que existen en el mundo animal, tanto para especies silvestres como para también los cultivos. ¿Qué más vemos? Estas abejas viven de manera organizada. Dentro de una colmena, la abeja reina es la única hembra fértil y el macho, como ustedes conocerán, es el zángano. De esa manera se reproducen. Luego tenemos estas plantas que se encuentran en el campo, también se pueden reproducir a través de raíces, o como también semillas, o como también tallos. Pero ¿de qué estamos hablando, jóvenes estudiantes? Nos preguntamos. ¿De qué? Si bien es cierto, los muestro esta imagen, una diversidad de especies. Entonces, esta diversidad de especies, ¿qué viene a ser? Para mantenerse su especie, ¿qué tiene que ser? Se tiene que, algunos dirán, reproducirse. Muy bien. Entonces, de esa manera, hoy en día, el tema principal que vamos a tocar es la reproducción de las especies. Bien, la reproducción es una de las funciones vitales más importantes, pues condiciona la supervivencia de la especie. Los individuos cumplen un ciclo de vida durante este periodo de reproducción para que esta especie persista a través del tiempo. La función principal de la reproducción es transmitir el material genético contenido en células de generación en generación. En esta unidad conocerás las distintas formas de reproducción de los organismos. Los órganos reproductores, cómo se originan las células sexuales o como también las células asexuales, el desarrollo y surgimiento de un nuevo individuo, así como algunas adaptaciones, curiosidades de la reproducción. Bien, el día de hoy vamos a tratar de realizar la clase conjuntamente con ustedes a través de esta ventana virtual sobre meiosis, proceso básico de la diversidad de vida. ¿Qué quiere decir meiosis, proceso básico de la diversidad de vida?
mediante este proceso básico de la diversidad de vida, la meiosis, los seres vivos pueden reproducirse. A través de este proceso se pueden reproducirse de dos maneras. ¿Para qué? Para perpetuar. Perpetuar significa durar para siempre o mucho tiempo. ¿Qué cosa? Su especie. Y a lo largo del tiempo, a partir de su material genético. Presentan de dos formas: reproducción asexual y reproducción sexual. Así que, jóvenes estudiantes, la meiosis, a través de este proceso, ¿no?, de la meiosis, los seres vivos se reproducen. En este caso, los seres multicelulares, ¿no?, desde unicelulares, dependiendo las especies. Entonces se va a reproducir a través de este proceso que viene a ser la meiosis. Bien, vamos a presentar una especie marina. Como ustedes verán, observarán, estas especies o diversidad de especies que se encuentran en el fondo del mar se reproducen también a través de este proceso de la meiosis, ¿no? Es un proceso básico de diversidad de vida. Como también vemos, hay especies marinas como también hay especies de la región sierra. En la sierra son diferentes. Mira, entonces vemos los auquénidos, que realmente tiene su lugar de hábitat, su adaptación, el clima y el medio ambiente. No todos mantienen. Cada seres vivos o cada especie tiene sus adaptaciones pisos ecológicos. Bien, de igual manera vamos a ver una diversidad de animales que estos realmente se encuentran ¿dónde? En la selva. Entonces, de todo esto, de toda esta diversidad de vida, habla sobre el proceso de la meiosis básico de la diversidad de vida. Si bien es cierto, se reproduce asexualmente o como también sexualmente, que he tratado de explicar. Bien, vamos a conocer en cuanto a lo que es reproducción asexual. ¿Qué cosa es la reproducción asexual? Los individuos descendientes tienen la misma información genética que su progenitor. Esto ocurre mediante el proceso de la mitosis. En este proceso de la mitosis es un proceso propio de las células eucariotas, ¿ya? Propio de las células eucariotas, en el que interviene el único progenitor, puede ser la hembra, ¿no?, que en primer momento duplica su número de cromosomas. Se va a duplicar de 2, duplica 4 N, entonces 4 cromosomas. Y luego se divide, consiguiendo así tener el número normal de cromosomas 2N de la especie. La reproducción asexual consiste en que de un organismo ya desarrollado se le puede desprender una sola célula o trozos del cuerpo, los que por procesos mitóticos son capaces de formar un individuo completo, genéticamente idéntico a él. Entonces vamos a ver, por consiguiente, se demuestra una imagen. En este caso vemos una planta geranio, cómo esta planta geranio se reproduce a través de tallos. Entonces estamos hablando de una reproducción asexual, que consiste en que de un organismo ya desarrollado, esta planta ya desarrollado por completo, se desprende un trozo o un tallo. ¿Para qué? Para que se reproduzca. ¿A través de un qué? De un proceso mitótico, ¿no? Son capaces de formar un individuo completo, genéticamente idéntico a esta especie vegetal. Bien, luego vamos a observar, también tenemos unas plantas que realmente vemos que son hongos, pero este ser vivo, ¿cómo realmente se reproduce? ¿No? Se reproduce asexualmente, pero ¿cómo es su alimentación? Estos se alimentan a través de desechos o de materias que están en descomposición, ¿no? Tiene su forma de vida, tiene su forma de adaptación y reproducción. De igual manera, hay plantas que se reproducen a base de raíces o también de tallos, o como también se reproducen a base de semillas. Dentro de ellos vemos una serie de hortalizas que se reproducen a través de semillas. Bien, en siguiente tenemos una imagen que viene a ser que son helechos que se encuentran en las partes húmedas. También se reproduce asexualmente, a través de tallos, a través de raíces.
Y como también podemos encontrar un animal, como ustedes ya conocerán, que viene a ser estrella del mar. Este es un ser vivo, también se reproduce asexualmente como también sexualmente, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que el día de hoy estamos demostrando mediante una imagen, cómo realmente podemos identificar o diferenciar cuáles son los animales realmente asexual que realmente se reproducen. Dentro de ello también está la estrella del mar, que se reproduce, que pueden ser sexual o asexualmente. Bien, reproducción sexual. La reproducción sexual es la unión de dos células llamados gametos. ¿Y qué son los gametos? Los gametos son células reproductoras que proceden de dos individuos diferentes y que pertenecen a sexos diferentes, por ejemplo, macho y una hembra. ¿Para qué? Para formar una nueva célula llamado cigoto. ¿Y el cigoto qué viene a ser? Viene a ser el huevo o cigoto a la célula resultante de la hembra y del macho. O sea, la resultante del cigoto va a ser entre la hembra y el macho. Tiene el mismo número de cromosomas que las células de los organismos progenitores. Para ello, cada progenitor produce células, haploides o gametos. Y esos gametos son células que contienen un juego de cromosomas. La mayoría de veces son denominadas células sexuales, óvulo y espermatozoides. Entonces, a todos ellos se le llama haploides o gametos, que se representan por N de cromosomas, es decir, con la cantidad del número de cromosomas de la especie. Luego, mediante la fecundación y la unión de dos gametos, se forman un cigoto, que es una célula diploide. ¿Diploide qué? Porque presentan dos cromosomas, diploides, a partir de la cual se desarrolla un nuevo individuo, conservando así el número de cromosomas de la especie mediante un proceso llamado de la meiosis. Entonces, a través de esta meiosis, de esta etapa, los seres vivos se van a reproducir. Bien, la reproducción sexual es un proceso que llevan a cabo tanto las plantas y como también los animales, común en los organismos pluricelulares, con el fin de procrear, ¿no? De procrear nuevos organismos, nuevas especies. Bien, como ustedes observan, muestro una imagen donde realmente ustedes van a observar, viene a ser el espermatozoides, millones de espermatozoides que ingresan pues al óvulo. Entonces, es el proceso de la reproducción de dos células diferentes, tanto el espermatozoide como también el óvulo. Bien, producto de ello, vemos la reproducción sexual a través de ¿qué? A través de un proceso de la meiosis. Bien, vemos el óvulo, luego el espermatozoide. Unión de dos células diferentes, nace el cigote. Y del cigote, en un proceso que viene a ser el embrión, del embrión viene a ser el ser vivo o el bebé, ¿no? Todo es un proceso, así como también muestran los animales. Muestra el animal cómo se reproduce sexualmente, ¿no? Ovíparos. Bien, como ustedes ven en la imagen, ustedes observan cómo realmente se reproducen una vez más las diferentes especies. Bien, invito a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, observen cuidadosamente cómo realmente el ADN se realiza mediante un esquema en los cromosomas. Voy a invitar a que cada uno de ustedes observen cuidadosamente. Bien, tenemos cromosomas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vienen a ser los cromosomas? ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de una célula humana. Aquí vemos human cell, célula humana. Primero vamos a conocer qué son cromosomas. El cromosoma viene a ser, es un orgánulo en forma de filamentos. En forma de filamentos que se encuentra en el interior del núcleo. ¿Qué contienen? Material genético. El número de cromosomas es constante para las células de la misma especie. Luego vamos a conocer qué es la cromatina.
La cromatina es una forma que representa al ADN y RN y proteínas. O sea, va a representar, dentro de la cromatina, representa o contiene, por ejemplo, el ADN, ácido desóxido ribonucleico y ácido ribonucleico y proteínas. En el núcleo celular, esta sustancia de base de cromosomas, está en contenido de base de cromosomas. ¿Dónde? En el núcleo de la célula. Por supuesto que se encuentran diferentes estructuras. Bien, luego tenemos el ADN. ¿Qué viene a ser el ADN? El ADN, ¿qué contiene? También contiene proteínas. Es una proteína o una sustancia compleja que se encuentra en el núcleo de las células. ¿Pero qué contiene? Contiene el material genético que transmite de generación en generación. Representa dos cadenas. Como ustedes ven, va a representar dos cadenas o una doble hélice. Bien, dentro de ello, ¿qué contiene? Unas cadenas, por ejemplo, tenemos estas sustancias: adenina, guanina, citosina, timina. Posteriormente lo voy a explicar. Bien, tocamos de lo que es timina. La timina contiene una vitamina B1, es hidrosoluble, ayuda a las células del organismo a convertir en carbohidratos. ¿Bien? En carbohidratos. Estamos hablando de la timina. Luego vamos a tocar de la citosina. ¿Y qué cosa es la citosina? Son proteínas que regulan las células. O sea, prácticamente la citosina cumple esa propiedad de regular a las células en cuanto al funcionamiento. ¿Qué más? Guanina. La guanina interviene en las reacciones metabólicas que transfieren energía. O sea, quiere decir en las reacciones metabólicas. ¿Y qué son las reacciones metabólicas? Son procesos que se transforman en sustancias, ¿no? En sustancias vitales. Luego tenemos como enseguida adenina. Representa la base nitrogenada que forman los ácidos nucleicos. Para formar los ácidos nucleicos, por consiguiente, tenemos los siguientes elementos: carbono, hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Entonces, todos ellos, estos tres elementos fundamentales, forman la base nitrogenada de los ácidos nucleicos dentro de la adenina. Nucleótidos. Y los nucleótidos son moléculas orgánicas que están formados por ácidos nucleicos. Están formados por ácidos nucleicos. Bien, tocamos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una de los organelos que se encuentran en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma, o son corpúsculos. El aparato de Golgi es un orgánulo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas, lípidos, especialmente en aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por las células. Cada estructura cumple diferentes funciones. Entonces, el aparato de Golgi se encuentra dentro del citoplasma. Y dentro del citoplasma está pues el núcleo, ¿no? En la parte central del citoplasma. Bien, enseguida tocaremos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está cerca al núcleo. Como ustedes ven, está cerca al núcleo. ¿Qué cosa es el retículo endoplasmático? Es un organelo citoplasmático que se encuentra en el citoplasma. Su función es la síntesis, es la formación de proteínas y lípidos que hace el intercambio con el núcleo. Bien, luego tenemos mitocondrias. La mitocondria está también pues dentro del citoplasma de la célula. Entonces, los mitocondrias es el centro del metabolismo. Es el centro del metabolismo que convierte en carbohidratos, proteínas, en energía química. Su función es generar energía para mantener la actividad celular. Entonces,
Las mitocondrias cumplen la función de generar energía, mantener la actividad celular. ¿No? ¿Gracias a qué? Gracias al metabolismo que convierte en carbohidratos y proteínas. Bien, tocamos lo que es la meiosis. ¿Qué cosa es la meiosis? En esta etapa, cada cromosoma formado por dos cromátidas se separa de su homólogo. Homólogo es la combinación genética que se supone de su antepasado, ¿no? La palabra homólogo. Por lo que cada célula hija tiene solo un miembro de cada par de cromosomas homólogos, o sea, son parecidos, idénticos. Tocaremos la primera fase, profase 1. Dentro de la profase 1 está la cromatina. La cromatina contiene el ADN con proteínas. Visible del núcleo, se condensa y se forman los cromosomas en forma de X, pues resulta formando por dos cromatinas hermanas. Tiene la misma información genética por la duplicación del ADN, unidas en un punto llamado centrómero. Luego tenemos los cromosomas provenientes del padre y de la madre. Se recombinan genéticamente, es decir, cada par de homólogo se entrecruza e intercambian fragmentos o partes, por lo que las células hijas tendrán diferentes combinaciones de genes de sus progenitores, dando lugar a la variabilidad o diversidad genética. El intercambio de información genética por lo general es igual o recíproco entre cromosomas homólogos. La membrana nuclear desaparece. Se forma el uso acromático en las células animales. Los dos centriolos se dirigen a su respectivo polo de la célula y forman un haz o un uso que los une. En las células vegetales, el uso se forma con los filamentos, dado que poseen los centriolos. Como ustedes ven, tenemos una estructura de los cromosomas y los cromosomas realmente cómo se realmente representan, ¿no? Representa en forma de X, ahí está, dice el ADN proteínas visibles del núcleo se condensa y forma de cromosoma en forma de X. Pues resulta formando dos cromatinas hermanas. Tiene la misma información genética duplicado del ADN. Bien. La fibra cromatina, ahí está todo lo que ustedes ven, observan, vienen los cromosomas, de los cromosomas viene la cromatina que se condensa. ¿Qué más? El ADN. El ADN está constituido o se encuentra dentro de la célula o del núcleo, pero ¿qué cosa constituye? Constituye una formación genética, ¿no? Y luego realiza una doble hélice, donde llegan, por ejemplo, diferentes sustancias orgánicas. Bien, luego vamos a tocar metafase 1. ¿Qué cosa es la metafase 1? Los cromosomas homólogos unidos por parejas se ubican en la zona ecuatorial de la célula. Vamos a observar posteriormente en la imagen. Dice los cromosomas, la metafase 1, los cromosomas homólogos unidos por parejas se ubican en la zona ecuatorial de la célula. Anafase 1. Cada uno de los miembros de las parejas de cromosomas homólogos migra hacia un polo de la célula. Al final del proceso, en cada polo hay un grupo de N cromosomas haploides, cada uno con dos cromátidas. Telofase 1. Desaparece el uso cromático, se forma un nuevo núcleo. En cada polo de la célula el citoplasma se distribuye. Ocurre la citocinosis, es decir, la división de la célula madre en dos células hijas haploides con N cromosomas cada una.
se redujo a la mitad el número de cromosomas, lo que se llama división reduccional, adaptado de gobierno de Aragón. Etapas de la meiosis, primera división mitótica. Como ustedes ven, los pasos o fases como realmente pasa, ¿no? En cuanto a lo que es el profase. Y en la metafase viene a ser que dice, los cromosomas homólogos unidos por pareja se ubican en la zona ecuatorial. Ahí está. O sea, estos cromosomas homólogos por pareja se van a unirse en la zona ecuatorial. Hay dos cromosomas y hay otros dos cromosomas que están en las mismas direcciones, pero en la zona ecuatorial. ¿Bien? Entonces cumple realmente la definición como es el proceso de la meiosis. Anafase. Anafase, vamos a ver. Vemos la imagen. Cada uno de los miembros de parejas de cromosomas, o sea, cada uno de los miembros de pareja de los cromosomas, vemos cada pareja de los cromosomas homólogos migran hacia el polo. Ya no están en el metafase, vemos en la zona ecuatorial, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver de sentido contrario. Vamos a ver, están ubicados anafase en el polo, ¿no? Al final de cada polo, o sea, polo norte o polo sur, ¿no? Entonces, así de esa manera se van a alejarse, pero se van a ubicar hacia el polo. ¿Qué más tenemos? Telofase. Y el telofase dice, desaparece el uso acromático. Entonces, ¿cuál es el uso acromático? Toda esta estructura que ves, ese viene a ser el uso acromático. Pero en esta etapa del telofase ya desaparece, ya no lo vemos ya. Solamente estamos viendo los cromosomas o las cromátidas por par, ¿no? Dos cromátidas, otros dos cromátidos. ¿Pero qué? Se va a dividir. Entonces, quiere decir, se forma un nuevo núcleo. El citoplasma se distribuye ocurriendo la citocinosis. Quiere decir la división de la célula madre en dos células hijas. Ahí está la célula madre en dos células hijas. ¿Sí? Y finalmente se redujo la mitad del número de cromosomas. A reducir la mitad de cromosomas. Así de esta manera se realiza el proceso de la meiosis, ¿no? Presenta por fases: profase, metafase, anafase, telofase. Y como último, citoquinesis. Bien, jóvenes estudiantes, es todo en cuanto a lo que es el tema de meiosis, proceso básico de la diversidad de vida. Pero antes de eso, jóvenes estudiantes, voy a dejar actividades de extensión donde ustedes van a identificar los temas de las siguientes definiciones y completar algunos conceptos. Por ejemplo, la meiosis 2, ustedes lo van a realizar en su cuaderno con el apoyo de su familiar cercano en casa. Entonces, ustedes lo van a decir qué cosa es la meiosis. La meiosis 2 ocurre en cada uno de los dos células resultantes de la meiosis 1, del anterior esquema que hemos hecho conocer. Bien, en esta etapa empieza la profase 2. Anteriormente hemos tocado profase 1, ahora es la profase 2. Entonces, ustedes, ¿qué cosa es la profase 2? Van a desarrollar o conceptualizar en este cuadro como tarea, ¿no? O completar el contenido o completar el tema de que se está desarrollando. Bien, en este caso, los cromosomas se ubican en la zona ecuatorial de la célula, pero ¿quién? Entonces, ¿cuál de esos se ubica? Ustedes van a poner el tema ahí, completar. Bien, anafase 2. ¿Qué cosa es la anafase 2? Ustedes también van a conceptualizar en el cuadro que está vacío. Bien, también hay un siguiente cuadro vacío que vemos el concepto, lo que falta es el tema, de qué se trata. Bien, aquí finalmente les muestro la imagen del proceso de la meiosis 2, la segunda división meiótica.
Entonces ustedes, de acuerdo a esta imagen, ustedes van a conceptualizar o como también van a poner el tema, ¿no? A dónde corresponde. Bien, jóvenes estudiantes, es todo por hoy. Espero que cada uno de ustedes hayan entendido a través de esta ventana virtual que estamos desarrollando esta clase. Recomendaciones, ya estamos prácticamente pues a una tercera unidad. Ya el año se está pasando, los días pasan, nos quedan pocos meses. Entonces, jóvenes estudiantes, de mi parte, asuman la responsabilidad como estudiantes. Traten de realizar sus trabajos. Para esa manera, ustedes justifican sus tareas y por siguiente, este proceso es evaluativo. Entonces todo es evaluación, ¿no? Entonces su participación, de hecho, van a tener sus notas. Bien, jóvenes estudiantes, hasta otra oportunidad.